Doblo mis rodillas ante ti, es el título de la meditación de esta mañana. Y es como justamente comienza el apóstol Pablo, la porción que se encuentra en el capítulo 3, versos 14 al 21, que será el que permitirá presentar la reflexión de este día. Permítanme leer el texto, hermanos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos que el apóstol Pablo, al inicio del capítulo 3, en el verso 1, él comienza diciendo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. La intención de Pablo en su corazón es orar al Padre, agradecer por todas las bendiciones en Cristo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo que ya nos venía enseñando, manifestando en los capítulos 1, 2. Pero así obra el Señor en el corazón de quienes son sus hijos. Pablo no continúa con la oración. Hace una pausa, abre un paréntesis en el cual presenta el ministerio del cual nos hablaba nuestro hermano Lenin la semana pasada. Ese ministerio que no estuvo revelado en el Antiguo Testamento, pero que ahora se revela y se evidencia la existencia, el nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Esa iglesia fundamentada en el credo de los apóstoles, fundamentada en los apóstoles, cuyo cuerpo espiritual somos nosotros, piedras vivas, como dice Pedro, en cuya cabeza es el Señor Jesucristo, el ángulo de ese templo espiritual. Y termina la porción en el verso 13, reiniciando la oración. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les decía, hermanos, hace un par de semanas, recordarán, sobre la porción 2 que habíamos compartido, lo importante que son las conjunciones del Señor en su palabra. En esta ocasión el apóstol usa otra vez otra conjunción, por tanto, sinónimo de por lo tanto, en consecuencia, en vista de, por tal razón. ¿Por qué razón, hermanos míos? Porque todas las bendiciones y maravillas que el Señor ha hecho y seguirá haciendo por nosotros, por esas maravillas y bendiciones que pudimos ver, como lo dije ya al inicio, en los capítulos 1 y 2 de la palabra de Dios. El Padre, ¿qué hizo? Las bendiciones del Padre. Nos escogió, nos adoptó, nos predestinó. En Cristo tenemos redención. Somos partícipes de la herencia del Padre. En el Espíritu Santo somos sellados, somos marcados. En el Espíritu Santo tenemos la garantía de la vida eterna, la garantía que el Señor nos dejó. Recuerden el texto, el Espíritu son las arras que nos permiten como garantía evidenciar para nosotros, para nuestro ser, que el Señor cumplirá la promesa de llevarnos al cielo en vida eterna. El Señor nos dio además dentro de esas bendiciones a su iglesia. Nos llamó a ser parte de ese templo sagrado del que ya habla, cuya cabeza es el Señor Jesucristo. Nos invitó y nos bendijo como parte de esa vid verdadera, que es el Señor Jesucristo, de la cual de esa vid somos los pámpanos. Nos alimentamos de la savia del Señor Jesús. Nos resucitó
y nos dará un sitio junto al Padre, a la derecha del Padre. Recuerden esa porción hermosa que dice que Él se adelanta a guardarnos un sitio. En el cielo hay muchas moradas, que nos guarda una morada para nosotros allá. Nos hizo cercanos a través de Cristo, cercanos a Dios, porque Romanos 3:23 dice claramente que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque habíamos pecado, pero a través de Jesucristo, de su sangre derramada en el Calvario, somos adoptados, somos otra vez hijos del Padre. Y nos reveló, reitero, ese misterio hermoso del cual nos hablaba nuestra hermana Belén, la iglesia. Por esto, por todas estas bendiciones, nos queremos a decir todas las bendiciones que el Señor nos provee cada día. El hecho que estemos aquí sentados, hermanos, en cada puesto, es una bendición. El hecho de que nos haya rescatado de la vana manera de vivir que teníamos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos rescató por amor, por gracia. Nos conoció antes de la fundación del mundo, cuando no éramos nadie. Gracias a Él ahora estamos aquí, para seguir creciendo, para seguir alimentándonos de su bendita palabra. Ahorita mismo, sentado ahí, veía ese cuadro que tenemos ahí. Es un texto de Isaías 26:2. Tú guardarás en completa paz, que nos dice aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. La vista no es tan buena. Esa es la palabra de Dios, ese es el poder de la palabra de Dios. Y por eso lo decíamos, y lo decíamos hoy también en la academia, lo decía el pastor Raúl. Por eso es que nosotros insistimos. Si Pablo se puso de rodillas, nosotros también tenemos que hacerlo, porque solamente a través de una rigurosa disciplina para estudiar diariamente las Escrituras, para asistir a los manantiales, para escudriñar las Escrituras, para asistir a la escuela dominical, solamente a través de eso podemos adquirir el conocimiento de Dios, de saber quién es Él, de saber y conocer sus propósitos, de conocer su soberanía, de conocer su voluntad, de ser el depósito de su amor, de sentir su presencia en cada uno de nosotros. Y a través de esa presencia en nosotros derramar a los demás ese amor que el Señor nos da a nosotros. De saber, decía, cómo es Él, de poder comprender esos pensamientos que a través del profeta Jeremías nos dice. ¿Qué nos dice a través del profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, el Señor? Cuando a veces estamos tristes, apenados, desconsolados por las dificultades que hay en el mundo, nos llega esta palabra de Jeremías y nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para darnos el fin que esperáis. Ese Señor maravilloso es el que tenemos. Y ese Señor maravilloso es el que tenemos que conocer, hermanos. ¿Y cómo lo conocemos? Solamente a través de su bendita palabra. No hay otra manera de conocer al Señor. Pablo, al entender, al comprender la mente de Dios, Pablo se pone de rodillas y ora. En una actitud reverente, en una actitud consecuente, en una actitud natural de un espíritu quebrantado ante el poder que implica la comprensión de quién es Dios y de qué es lo que dice en su palabra, de cómo es su amor. Qué hermoso, hermanos, ponerse en este mismo instante en el pensamiento, en el cerebro de Pablo, y ver qué es lo que le llevó a ponerse de rodillas. Ese grande y maravilloso amor que Dios nos ha regalado. Doblo mis rodillas ante ti, en oración, en agradecimiento, en adoración. Doblar las rodillas como ya lo hicieron en el pasado grandes hombres de la Biblia, como lo hizo Salomón, oraba de rodillas, como lo hizo Daniel,
3 veces al día oraba Daniel y de rodillas, como oró Esteban, defendiendo el Evangelio. Cuando lo iban a lapidar, cuando lo iban a apedrear, se pone de rodillas, alza la mirada al cielo y le dice: Jesús, recibe mi espíritu. Y le dice: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién humanamente puede estar en capacidad de decir eso en el momento que lo están apedreando por una convicción, por un pensamiento? Nadie. Solamente el poder del Espíritu Santo en Esteban es el que logra que se identifique, que se comunique con el Padre, con Jesucristo, y pueda pedir perdón por aquellos que le estaban apedreando y pedir en ese momento que reciba su Espíritu. Jesús, en el huerto de los olivos, se pone de rodillas: Padre, si te es posible, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Tantos ejemplos, hermanos. Oro de rodillas ante ti. Y, hermanos, lo quiero aclarar, no es que sea la única forma de dar de rodillas. Lo que quiero decir, lo que Pablo nos quiere decir en este momento, es que lo que importa es la actitud del corazón. Podemos orar de pie, sentados, con el corazón de rodillas, que es diferente orar de rodillas con el corazón o la actitud en pie. Eso es absolutamente diferente. Cuando camino, cuando conduzco mi vehículo, les he compartido, yo soy demasiado débil en mi carne, trato de llenarme de la palabra de Dios y voy escuchando, sino alabanza, sino una prédica, la palabra de Dios, y a veces voy orando. Y orar conduciendo tampoco es malo. Lo que importa es la actitud, la disposición del corazón. Y así, hermanos, Pablo evidencia en su oración que estaba de rodillas, en cuerpo, en alma, en espíritu y en verdad, reconociendo, haciendo conciencia de a quién dirigía la oración, que es otro tema importantísimo. Reconocer a quién le estamos hablando en ese momento. No estamos hablando con un hermano, con el pastor, que no le estoy quitando tampoco ningún mérito a ninguno de mis hermanos del pastor. Estoy hablando con el grande, todopoderoso, Rey celestial, creador del universo. A Él me estoy dirigiendo. Y en esa majestad inclina su oído para escucharnos. Eso manifiesta la devoción que debemos tener cuando oramos, hermanos. Oramos al tomar los alimentos. A veces ya con el bocado en la boca. Y con la boca llena, bendice sus alimentos, amén. Y es así. Estamos agradeciendo al Padre por su amor y su bondad y por su provisión en ese momento. Enseñemos a nuestros hijos desde chicos a hacerlo con la devoción que tal cosa implica. Verso 14b: doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo, ¿a quién se dirige? Pablo dirige su oración al Padre. En el comentario del Mundo Hispano, les recomiendo la página web Biblia Todo. Ahí tiene usted diversidad de comentarios bíblicos, varios. Entre ellos, el de Mundo Hispano dice textualmente: esta oración es considerada por muchos como la más sublime, trascendente y majestuosa de las oraciones que se encuentran en las epístolas de Pablo. Esta oración sobre la cual estamos ahora predicando. Y Pablo la dirige al Padre, tal como el Señor Jesús nos lo enseña en su oración cumbre, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Oramos al Padre en el nombre del Hijo y con la guía y poder del Espíritu Santo de Dios. Es la única manera de que esa oración tenga poder y que llegue a los oídos del Padre. Oramos al Padre en el nombre del Hijo, del Señor Jesucristo, y con la guía y poder del Espíritu Santo. Téngalo presente, mis hermanos queridos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.
Vemos que permanece en la mente de Pablo las maravillas que ya mencioné que Dios nos reveló en Efesios 2, que Dios hizo de los dos pueblos que eran enemigos, hizo uno solo. Pero también sigue en la mente de Pablo aquello que ya señaló nuestro hermano Lenin respecto de la iglesia, un misterio que no fue dado a conocer antes, pero que ahora se nos revela. Pablo recuerda que la familia de Dios somos uno solo, judíos y gentiles. Pablo, para decirlo de alguna manera, estaba cautivado, estaba deslumbrado con la sola idea de pensar que el Señor Jesucristo logró unir en un solo cuerpo a judíos y gentiles. Recapitulemos un poquito para enfocarnos bien en el mensaje de esta mañana. Hasta el momento vemos que el apóstol Pablo en el verso 1 del capítulo 4 empieza a orar. No continúa la oración, hace un paréntesis para explicar el ministerio que ya señalamos. Termina pidiendo a la iglesia de Éfeso que oren por él y recomienza su oración. Por esa causa doblo mis rodillas. Dios ora ante el Padre, lo hace una humilde posición que es la de rodillas. Y es como entramos a la segunda porción y a la esencia del mensaje, que se ubica entre los versos 16 y 19, al margen del título que es doblo mis rodillas ante ti. Oración que ya anticipamos se considera la más sublime, la más trascendente, la más majestuosa oración de Pablo. Y son 4 partes de la oración, comenzando en el verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La intención de la palabra de Dios en esta mañana es que todos nosotros, cuando podamos, siempre que podamos, oremos de esta manera, considerando estos 4 elementos. Para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Miren lo amplio, lo grande, lo profundo que es el verso y la oración, contenido en no más de 20 palabras. Pablo ora para que el Señor les dé a los efesios. Y ahora debe ser nuestra oración, hermanos, para que el Señor nos lo dé también todos los días de nuestra vida. Nos dé conforme a sus riquezas en gloria. ¿Podemos dimensionar eso, hermanos míos? Pablo no está pidiendo por sanidad, no pide por bienestar, no pide por provisión, no pide, Dios, dame un carro, dame una casa. Dios está pidiendo que nos dé conforme a sus riquezas en gloria. ¿Se imaginan la magnitud de las riquezas en gloria del Padre Celestial, del Dios del universo? ¿Qué implica esto, hermanos queridos? Conforme a las riquezas en gloria se refiere a la fuente de las riquezas. Le estamos pidiendo al mismo Dios que es dueño de todo, del universo. Se refiere a los recursos inagotables de Dios y un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Esto implica mucho más que todo lo material que pudiéramos pedir en nuestras oraciones. Y mis hermanos, al leer esta porción, al estudiarla, realmente ha constituido para mí, y espero que para ustedes, una revelación del Espíritu Santo, de Dios que hoy Él ha querido que lo escuchemos. En nuestras oraciones diarias a veces llenamos a Dios de pedidos materiales, llenamos de todo pedido. Le pedimos salud, bienestar, protección, trabajo, paz, etc. A veces como que nos olvidamos una porción que tiene relación con esta enseñanza, que se ubica en Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Si lo puede ubicar el Panchito en la pantalla. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ten en cuenta lo que implica. Y mis hermanos, no estoy diciendo que sea mal pedirle al Señor las cosas que queremos, las cosas que necesitamos. Tenemos que pedirle porque Él es nuestro Padre. Él mismo nos enseña en Lucas 31:9-10, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Eso dice el Señor.
Y en el versículo 11 complementa la enseñanza diciendo: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Le podemos pedir al Señor todo lo que queramos, y Él todo lo que pidamos creyendo nos lo dará. Así dice su palabra. Pero lo que Pablo pretende enseñarnos en esta porción de la palabra, en esa oración, va mucho más allá de lo material. Pablo ora en primer lugar para que el Padre nos dé, conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Eso es lo principal de la oración de Pablo. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. A través de ese poder alcanzado por el Espíritu Santo, podemos ser fieles a Él, podemos ser obedientes, podemos caminar de su lado, podemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Eso dice la palabra de Dios y hay que creerlo, porque la palabra de Dios es verdad. Eso estamos aprendiendo en la academia. La palabra de Dios es autoritaria, y que todo lo que está en la palabra de Dios es absoluta, no es relativa. Pablo ora porque nosotros, porque la iglesia de Cristo, conforme a sus riquezas en gloria, que son inagotables, que son extraordinarias, que son inmensas, sea fortalecida con poder en el hombre interior por su Espíritu. Nuestra oración diaria debe ser que la iglesia sea fortalecida con ese poder, que sea fortalecida por seguridad, por protección, esa protección que solo viene de un Espíritu Santo que mora en nuestro ser del mismo instante en el que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. En la academia nos decía el pastor Raúl, y él usa regularmente palabras en griego. Yo no las uso porque yo no sé griego, para que me meto a traer palabras en griego. Pero él nos explicaba que es importante porque eso permite entender el verdadero sentido y la profundidad del mensaje escrito originalmente en la palabra. Entonces, cuando hablamos de que sea fortalecida la iglesia con el poder del Espíritu Santo, en el texto original la palabra traducida es, voy a tratar de leerlo, kratayo, significa ser vigorizado o corroborado. Vigorizado o corroborado. En ese sentido, entonces, el agente vigorizante o el agente corroborador del poder dinamita es el Dios mismo en la presencia y persona del Espíritu Santo, que cuando lo recibimos, pasa a morar dentro de nosotros. Repito, el agente vigorizante o corroborador es el poder, la dinamita de Dios mismo en la presencia y persona del Espíritu Santo, que vive en el creyente desde el momento de su nuevo nacimiento. Ese es el poder que nos hace diferentes. Hermanos queridos, el poder de la iglesia reside en el Espíritu de Dios, quien está presente en cada creyente, como lo dijimos, y actúa por medio de nosotros, actúa y opera a través de nosotros que somos su iglesia. El Espíritu Santo dentro de nosotros se empodera de nosotros y actúa hacia los demás a través de su iglesia. Por eso la iglesia tiene poder, por eso la iglesia nunca desaparecerá, lo dice la palabra de Dios. La iglesia prevalecerá porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia es la que nos vigoriza. La presencia del Espíritu Santo es la que nos activa. La presencia del Espíritu Santo es la que nos da ese poder del que yo estoy hablando. Y cada día, además, hermanos, ese Espíritu Santo nos va renovando cada día hasta alcanzar la altura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. No hay otra manera de que podamos ser como el Señor quiere que seamos, sino es con el poder y ayuda del Espíritu Santo. Me encanta esa canción que regularmente cantamos. Se la canta más de la iglesia pentecostal. No es con ejércitos,
¿No? ¿Se acuerdan la canción? No es con ejército, es con el poder de tu espíritu. Lo tengo por acá, Zacarías 4:6, Zacarías 4:6. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Ahora, lo reitero, ¿dónde reside el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo reside en el hombre interior del cual está hablando Pablo. Matthew Henry, comentarista bíblico, dice, no es una presencia ni potencia superficial, es el vivo espíritu de Cristo interiorizado dentro del creyente y por ende de la iglesia. ¿Qué es el hombre interior? El hombre interior es la parte espiritual de una persona. Esa parte espiritual que incluye dentro de sí su conciencia y su espíritu. El Espíritu Santo, entonces, puede actuar en ese hombre interior. ¿Para qué? Para convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Ese hombre interior, hermanos míos, contiene la conciencia, es el lugar donde el Espíritu Santo puede actuar. Ese hombre interior está compuesto por el Espíritu regenerado y el alma renovada. Esa parte de la persona es sensible al Espíritu Santo y que puede ser cambiada por él. Miren lo que dice Romanos 7, 22 y 23 respecto del hombre interior. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, según el hombre interior. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ya no peco yo, es el pecado que muere en mí. Pero ese pecado en el hombre interior puede ser eliminado a través del poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. De allí la relevancia, la importancia de la oración de Pablo. Que Dios obre, que Dios opere en mi hombre interior. ¿De qué manera? Conforme su amor, conforme sus riquezas. Parte 2 de la oración son 4. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Sin explicarla, de por sí el texto es maravilloso. Otra vez Matthew Henry en su comentario dice, para que presten atención al divino huésped. El término que habite, sigo con el griego, implica una residencia permanente, no temporal. Si le invitamos a Cristo a vivir en nuestros corazones, tiene que ser una residencia permanente. El Señor Jesucristo no quiere que seamos hoteles de paso. Quiere que abramos nuestro corazón y lo tengamos limpio para Él. Y ora Pablo en ese sentido, ora por la permanencia amorosa de Cristo en nosotros, por la permanencia amorosa de Cristo en su iglesia, en cada uno de nosotros, los creyentes. Juan 14, 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Ahora, mis hermanos, quiero profundizar un poquito en esta parte. Dos palabras griegas antiguas transmiten la idea de vivir en. Hemos hablado la vez pasada, hablamos de vivir en Cristo. Una tiene la idea de vivir en un lugar como un extraño y la otra tiene la idea de establecerse en un lugar como hogar permanente. Esto segundo es lo que quiere el Señor en nosotros y es lo que Pablo quiere transmitir. El Señor quiere habitar de manera permanente en nosotros, de manera que sea una realidad en nuestras vidas. El que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo nos quiere enseñar a todos nosotros que cada uno de nosotros nos percatemos que lo que tenemos en nuestros corazones es a Cristo, es un huésped celestial. Y otra vez Matthew Henry dirá, no lo tengamos arrinconado en un rincón de los recuerdos, sino que cada día, todos los días, esté ese Señor Jesucristo entronizado en el centro de nuestro corazón y de nuestra vida. La oración sigue en el verso 17.
¿A fin de qué? Arraigados y cimentados en amor. El apóstol Pablo quiere usar en este momento una figura del mundo, arraigado y cimentado en amor. No se refiere al amor de Dios, a ese amor fraternal de Dios, se refiere a ese amor que debemos tenernos entre hermanos, al amor que nace como consecuencia de la presencia de Dios, de Jesús, en nuestras vidas. Recuerden esa parábola del buen samaritano. Arraigados y fundamentados constituyen una metáfora, decía, tomada de la vida cotidiana. La primera palabra, arraigado, se refiere a las raíces de una planta bien sembrada. Y cimentada se refiere a la buena base de un constructor para que la estructura se mantenga sólida. Arraigado como un árbol vivo que se agarra al suelo, y me acordaba de una figura que viene un poquito más adelante en el mensaje, cuando hablamos de la congregación, cuando hablamos de lo importante que es congregarse, hermanos míos. Y alguna vez yo lo he señalado, cada uno de los creyentes en la iglesia somos como árboles. Estamos unidos y arraigados en la iglesia, cimentados en la iglesia. Y por debajo de aquello que alcanzamos a ver, debajo de la tierra, las raíces, nuestras raíces, se entrelazan. De manera que como iglesia, como árboles plantados y nuestras raíces entrelazadas por debajo de la tierra, viene una tormenta, viene un huracán y no nos mueve, no nos hace absolutamente nada ese huracán. Si por el contrario usted quiere vivir como cristiano, solo, solitario, sin un bosque de hermanos que estén a su lado creciendo y arraigándose esa raíz en la tierra, ¿qué pasará si es que viene un huracán? ¿Qué pasará si viene una tormenta? Usted será arrancado con raíces. Y esa es la figura que aquí se está utilizando, arraigado como un árbol vivo y cimentado como un edificio, como las raíces de la planta y los cimientos. Lo que el Señor dice acá es, de esa misma manera, el amor de los cristianos es el elemento esencial para la estabilidad de la iglesia del Señor. Y ese amor no es un amor superficial, es un amor profundo, es un amor real, es un amor incondicional que solamente nace de la presencia de Cristo en nuestros corazones. Ese amor tan grande que solamente se lo vivencia en Juan 3:16 y que no hace falta repetirlo porque todos lo conocen. Queremos ver a nuestra amada Siloé, de la Iglesia del Señor, creciendo y cumpliendo activamente la gran comisión. Comencemos por cimentarnos en el amor mutuo, desechando diferencias en lo secundario, en las formas, en la liturgia, en el orden, en las canciones, que no me gustan las canciones. Eso es secundario. Lo que queremos como iglesia es que nos llenemos de la palabra de Dios, y esa palabra de Dios tiene que estar expresada en la liturgia, en la alabanza, en la predicación, en los estudios, de manera que el poder de esa palabra cambie en nuestras vidas. Por eso cantamos alabanzas y textos que estén en la palabra de Dios. No es por capricho, no es por gusto, hermanos queridos. Que tengamos la paciencia de esperar en el Señor, que Él nos vaya guiando hacia donde Él nos quiere llevar. El pastor Raúl no ha sido puesto aquí por nosotros. Fue el Señor el que lo trajo acá. Él sabía perfectamente, el Señor, cuáles eran nuestras necesidades. Es lo que necesitaba esa iglesia en este momento. El Señor conoce los tiempos, conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Y Él irá poniendo cada cosa en su punto, en su momento. Y seamos obedientes a lo que el Señor nos quiere decir a través de sus hijos. Verso 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí me quedó sonando, como solía decir el pastor Julio, sonando ocupado. ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la longitud, la profundidad y la altura de la cual habla Pablo? El poder del Espíritu, la presencia de Cristo en nosotros,
nos habilita para amar a los demás. Solo así podemos amarnos unos a otros. Pero en el principal, si creemos en el mismo Dios, si creemos en el mismo Cristo, si vivimos en el mismo Espíritu, si vivimos una misma fe, una misma doctrina, entonces no podremos amar como unidad en el cuerpo de Cristo. Si creemos en todo lo que he señalado, tenemos la capacidad para amar. Yo pretendía explicar qué es la anchura, longitud, profundidad. Encontré varias explicaciones. Con el permiso de Dios, simplemente les comparto la mía. Anchura, yo lo entiendo como los brazos de mi Señor alcanzando el universo. Esa es la anchura que yo entiendo en esta palabra de Dios. La longitud, el alcance de su amor es infinito. La altura, la grandeza de ese Dios que adoramos, dueño del universo. Y la profundidad, tal cual es la palabra, más cortante que espada de los filos que penetra hasta lo profundo del alma, de nuestro ser, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos de los huesos. Y como lo decimos siempre y repetimos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El poder de Cristo en el creyente lo habilita para amar, hermanos. Ese poder, a través del Espíritu Santo, lo capacita para profundizar en todas las implicaciones de este amor que Pablo nos quiere enseñar. Y nos capacita además ese Espíritu Santo para tener el conocimiento de quién es Dios y cómo es Dios. Pablo, y ahora sí vuelvo al texto, describe este término con términos de medida y está hablando en realidad de un amor que no lo podemos comprender en nuestra inteligencia. Es un amor multidimensional, por eso hablaba de anchura, longitud, altura y profundidad. Y aunque en nuestra razón, en el mundo, podamos medir las cosas como tiempo, como espacio, cuando se trata del amor de Cristo, entramos a una dimensión que va más allá de nuestro conocimiento, que va más allá de nuestro entendimiento. No pretendamos, hermanos queridos, tratar de racionalizar todo. No pretendamos tratarlo de entender todo. La revelación dada en la palabra de Dios le oía, puedo decir con nombres y apellidos, al pastor Alfredo Smith. Nos decía, esta revelación, en la voluntad y soberanía del Señor, nos va a ser dada poco a poco, gradualmente, conforme sus propósitos y su tiempo. Porque si Él nos revelara absolutamente todo lo que está en su bendita palabra, es tan grande la dimensión, el conocimiento que está aquí en esta bendita palabra, que eso nos aplastaría. No seríamos capaces de entenderla, de comprenderla. Así que aceptemos la voluntad del Señor. Y como decíamos en Viajeros del Manantial, y si tengo mucha curiosidad, hay cosas que no las entiendo todavía, Deuteronomio 29, solo con Cristo en nosotros y su Santo Espíritu, y en la compañía de todos los santos, que somos todos nosotros los que componemos la iglesia, podemos entender la magnitud de este amor. Y mis hermanos, aquí vuelvo al tema de la congregación. Porque es importante la congregación. Porque insistimos siempre, lea la palabra, estudie la palabra, vaya a los manantiales, congréguese, reúnase con los hermanos. Si ya somos de Cristo, escuchen, si ya somos de Cristo, no podemos arriesgarnos, no podemos exponernos. El mismo Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros no lo permitirá. No dejará que nos aislemos, que nos apartemos del cuerpo de Cristo, como aquel árbol que se aparta solo. Hay otra figura, si la deben haber escuchado, la del carbón encendido. Somos como carbones que estamos vivos, que estamos prendidos, encendidos en el amor de Cristo dentro de la congregación. Pero ¿qué pasa si un carbón, cualquiera de nosotros, estarán pensando, carbón yo? No, cualquiera puede ser carbón. Se aparta y se va lejos de este hogar. Se empieza a enfriar. Se enfría, y quién sabe, se puede apagar.
Pero si lo volvemos a meter dentro de la congregación, dentro del hogar, se volverá a encender. Claro, nos dice la Escritura en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. Y esta es la iglesia del Señor, es el templo, del cual todos somos una parte, somos piedras, como dije hace un rato, del cual Jesucristo es la cabeza. Por eso tenemos que estar congregados. Nuestro crecimiento espiritual solamente puede desarrollarse conectados, viviendo de la savia, de esa vid verdadera que es el Señor Jesucristo. Él te puede llevar, hermano querido, a no ser parte de la iglesia. Escuchaba a alguien hablar de esto. Es que no hay iglesia que me cuadre, no hay iglesia que me guste. Es que esta tiene este defecto, es que esta otra tiene esta otra defecto. Acá no me gusta el que dirige, acá no me gusta el que predica, acá no me gusta el que canta. Oye, hermano, no se cambie de iglesia. Porque si se va a otra iglesia, se va a dañar esa iglesia. Porque el problema es usted. El ideal cristiano, hermanos queridos, no se puede alcanzar en aislamiento. No se puede alcanzar solos. La vida del creyente solamente se vive en contacto con otros creyentes, con otros hermanos que mutuamente se alimentan del mismo caudal de bendiciones y palabra de Dios que se predica en el sitio donde el Señor le coloca. La experiencia cristiana, hermanos míos, se comparte con los demás, generando un círculo virtuoso en el cual todos nos apoyamos los unos a los otros. Ahora estoy triste, ahora estoy desanimado, me apoyo en mi hermano a quien me anima y viceversa mañana. Ese es el objetivo del cuerpo de Cristo. Y así llegamos a la última parte de la oración de Pablo, verso 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Un comentarista, Vaughan, dice la quinta dimensión de Dios, la quinta dimensión del amor de Cristo. Se expresa en este texto, de conocer el amor que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de ¿qué? De toda la plenitud de Dios. Ese amor es tan inmenso, tan inconmensurable, que ninguna medida material o capacidad del hombre puede entenderlo. No hay facultad humana, hermanos, ni mental, ni intuitiva, que pueda comprenderlo. Ni mis queridas hermanas con su sexto sentido están en capacidad de hacerlo. Eso que ellas tienen más capacidades sensoriales que nosotros. Aprendamos a amar y dejemos que Cristo ame a través de nosotros y por medio de nosotros. Aprendamos a amar. Dejemos que Cristo ame a los demás a través de nosotros. Eso implica que nosotros tenemos que amar a los demás, dejando que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestro ser. El fruto del Espíritu se evidente en nuestro ser. Amor, paciencia, bondad, benignidad, paz. En la parte final de la intercesión de Pablo para la iglesia, nos pide que seamos llenos de la plenitud de Dios. Ese deseo ardiente, fervoroso de Pablo, puesto de rodillas, orando porque la iglesia sea llena de todas las cualidades, de todas las características, de la pura naturaleza de Dios. Dios, a través de Pablo, quiere en esta mañana, hermanos queridos, que la iglesia sea el reflejo de Él en el mundo. Eso quiere Dios. Que nosotros, cada uno de nosotros, donde está sentado,
Y ahora que vaya a su casa, el Señor quiere que sea el reflejo de Él. Quiere que nosotros seamos llenos de la plenitud de Dios, de esa gloria de Dios que se manifestaba en el desierto con los judíos perdidos durante 40 años en el desierto. Esa Shekinah, con el poder espiritual que proviene de la presencia del Espíritu en el hombre interior, y el amor que resulta que es consecuencia de Cristo habitando en nuestro corazón, la llenura, la plenitud de Dios es el resultado lógico, natural, evidente que se tiene que registrar. Tener a Cristo a nosotros, tener al Espíritu Santo de Dios en nosotros, implica tener a Dios en nosotros. La Trinidad vive en nosotros. La plenitud de Dios está dentro de nosotros. Los tres existen en la iglesia en unión y trabajan a través de la iglesia en armonía perfecta para lograr la extensión del Evangelio en todo el mundo. Y mis hermanos, esta revelación que particularmente para mí se nos ha manifestado en esta mañana, espero que sea para ustedes también. Como siempre nos trae recuerdos, reflexiones, pensamientos. El poder del Espíritu se aviva en cada uno de nosotros cuando estudiamos la palabra. De ahí que, muchas gracias, le doy a Dios. Me voy a poner otra vez emocionado por el pastor Roberto. Por él estoy predicando. Y me acuerdo de la iglesia, de nuestra Fundación de Apoyo Cristiano, cuya primera denominación era el CEP. Cuando se retiró el pastor Edmir, se nombraron 3 pastores: pastor Roberto, pastor Manuelito Conta, pastor Danielito Santana, los 2 primeros ya en presencia del CEP. Y ahí cambiaron el nombre a Siloé. Y el pastor Roberto creó los manantiales. ¿Qué es un manantial? Es un lugar donde brota agua fresca, agua viva. Y de ese manantial, en la concepción del pastor Roberto, que ahora lo entiendo, él quería que en esas iglesias en casa, en el manantial, se agregaran hermanos, nuevos creyentes, y en consecuencia el manantial se constituyera en la fuente del Siloé. La concepción regular es diferente. Es en la iglesia donde nos reunimos todos y de ahí se crean las células. Esa concepción que el pastor tenía, no sé si Teresita fue así, pero él quería que en las iglesias en casa, en esas pequeñas iglesias en casa, se vayan llegando personas y personas, se alimenten, crezcan y se constituyan, reitero, la fuente de Siloé. Y tendríamos una iglesia poderosa, grande, llena de hermanos que se formaron, que aprendieron, que llegaron a la iglesia a través de los manantiales. Por eso, la insistencia de que seamos parte de uno. No quiero levantar aquí las manos de aquellos que no están en manantiales, porque no los quiero poner en evidencia. Pero quiero que se vayan con ese mensaje. Queremos que usted esté en manantial, hermano, si no está. Lo extrañamos. Hay un puesto en cada uno de los manantiales para usted. El Señor está esperando que usted vaya a ese manantial para alimentarse, para crecer. Y aquí, voy terminando, es donde entiendo ese afán de Pablo, doblar de rodillas. No ora por aspectos materiales. Dobla sus rodillas ante Dios. Dobla sus rodillas para que Dios nos dé conforme sus riquezas en gloria. Dobla sus rodillas para que nuestro ser interior sea fortalecido con el poder del Espíritu Santo,
a través de la presencia real, viva y eficaz de Cristo. Y otra vez reitero, del Espíritu Santo en nosotros. Dobla sus rodillas para que el Señor nos dé la capacidad de comprender ese amor multidimensional que nos manifiesta el Señor a nosotros. Ese amor que excede todo conocimiento, que excede toda comprensión. Y así podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Si Dios vive en nosotros, hermanos, si Cristo vive en nosotros, si el Espíritu Santo vive en nosotros, vive la plenitud de Dios en nosotros. Solo esa plenitud nos permite conocer, entender el amor de Cristo que excede todo conocimiento y que excede toda comprensión. Termino usando la oración de Pablo. Pónganse pie, mis hermanos. El que lo encuentra despierto, dele un codazo. Dormido, el que lo encuentre dormido. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria, en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.